el cuarto punto, que son las interpelaciones, los ruegos y las preguntas en este tiempo de Adviento. Señora Concha Tola. Bueno, perdón, María quiere, porque María está hoy, por eso te he saltado, no queriendo, sino imaginaba cómo estaba. Señora Tola. Sí, buenas tardes. Una preguntita. Me han comentado que la biblioteca José Saramago, que tiene que estar atendida por dos personas, una de ellas está de baja por una intervención quirúrgica desde octubre, y que hay un cartel en la puerta donde se indica a los usuarios pues que por la tarde no hay servicio de, por ejemplo, la sala de ordenadores ni servicio de biblioteca. Entonces, preguntar simplemente si esta situación se va a alargar mucho. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Tola. Pues la verdad que sí, que estamos ahora mismo atendiendo a esa situación y vamos en las próximas semanas a abordar ese asunto para que el servicio no sea solo en la biblioteca una zona de estudio, sino que tenga todos los servicios bibliotecarios adecuados. Señor... Señor Río, perdón, que estoy apuntando, fíjate que te estoy apuntando el apellido en eso, y no te lo digo, señor Río. Buenos días, muchas gracias. Simplemente comentar dos cuestiones muy breves, ¿no? Por un lado, en la Avenida de las Civilizaciones, número 28, a la altura del número 28, se encuentra un solo contenedor de basuras. Parece ser que está desbordado, según nos comentan algunos vecinos. Rogamos se analice la posibilidad de dotarlo de más contenedores para evitar pues que la basura pues quede fuera de los mismos y tal, ¿no? Y por otro lado, un problema que se da en muchas paradas del autocar, del autobús, ¿no? Nos vemos que muchas veces nos vemos pues desatendidos o desprotegidos de la lluvia. En concreto nos trasladan la posibilidad de dotar de una mampara a la parada del autobús que se encuentra en el Instituto de Hipatia, ¿no? Está bastante aislado, bastante concurrido y muchas veces con la inclemencia del tiempo, pues la verdad es que es del todo desagradable. A ver si se puede hacer un esfuerzo por dotar de mampara o de techado a la máxima posible número de paradas. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Río. Pasamos las dos cuestiones. La de las marquesinas, además, es que había un contrato y un contrato programa en su día con el Consorcio Metropolitano de Transporte, que dieron una serie de eso, y además relacionado con la empresa adjudicataria. Precisamente en estas semanas se está hablando con la empresa adjudicataria, que es la de la publicidad de esa marquesina por el que se instalaba, a ver si podemos hacer un escenario de regulación que traiga como consecuencia precisamente eso, que los que son puntos de parada puedan tener marquesinas allí donde pueda instalarse. Y, lógicamente, también lo de la Avenida Civilizaciones se lo trasladamos al servicio de la ciudad para que lo analicen y vean la posibilidad también de dotar o ampliación de nuevos contenedores. Muchas gracias. Señor Vasco. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Hace algunos días venía publicado en el BOE que Mairena se acogía a una nueva actualización de los valores catastrales. ¿Sabemos ya cuánto va a subir el IBI el año que viene a los maireneros? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues en principio no, porque nos tiene que dar esos valores y porque sabe usted que va a repercutir esa situación de actualización también relacionada con el horizonte que se establezca en los presupuestos generales del Estado, que todavía no están. Entonces, pueden fluctuar. En el momento que tuviéramos algún dato, se lo pasamos sin duda. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna vez? Rosalía. Hola, buenos días a todos y a todas. A ver, en primer lugar, nosotros tenemos un ruego respecto al cambio de día y de hora de los plenos. Rogamos que no se cambien de esta manera. Nosotros sabemos que es verdad que con la ley de base el alcalde tiene toda la potestad y es verdad que esto es como muy presidencialista y es verdad que está en su derecho de hacerlo. Pero también es verdad que el pleno está aprobado que sea por la tarde y se ha cambiado a la mañana y está aprobado que sea el jueves y se ha cambiado el viernes. Yo no voy a entrar en por qué se cambia, pero sí voy a entrar en cómo se cambia. Y se cambia sin consultar a los grupos, sin siquiera avisar. O sea, que yo me enteré porque ya vi que era muy raro que no estaba convocada la Comisión de Economía. Nadie nos había dicho, no ya consultar, que sería lo que tendría que haber ocurrido, sino informar por lo menos de que había este cambio. Entonces, eso afecta a la gente que no vivimos de la política y que tenemos un trabajo. Hoy es un día malísimo para alguna gente para estar aquí. Y encima resulta que lo ponemos un día que hay una boda a la 1, con lo cual vaciamos el pleno
de contenido, acumulamos todo el trabajo, que no es que no lo vayamos a hacer, pero lo vamos a hacer todo en enero, cuando hoy podíamos estar resolviendo temas, porque para eso estamos aquí reunidos en pleno. Entonces, a nosotros nos parece una absoluta falta de respeto a los grupos y a la ciudadanía. Y de verdad que nos parece que esto no debe volver a repetirse. Si hay que cambiar por causa mayor el día del pleno, nos parece muy bien, otras veces nosotros lo hemos pedido, pero por favor que se consulte a los grupos sobre el cambio y que se haga una cosa razonable. Y bueno, ya el remate es ponerlo un día que tenemos una boda a la 1 que tenemos que ir a prisa y corriendo. A nosotros nos parece fatal y queremos dejar aquí nuestra más enérgica protesta al respecto. Luego tengo también otro ruego referente al Colegio del Almendral. Vamos a ver, el colegio está en construcción todavía. El colegio empieza el 11 de septiembre, primer día de clase, en que se entrega la parte correspondiente a 17 aulas, una por grupo y una de sobra. Solo un aseo de niña y un aseo de niños. No hay aseo de profesorado ni hay pistas deportivas. El aula que sobra, al no existir secretaría, ni dirección, ni jefatura de estudio, la tienen que usar para meter ahí sala de profesores, jefatura de estudio, todo. Y entonces los grupos de niños, porque todos los niños, todos sabemos que los niños y niñas no están siempre en un aula por grupo, todo ese alumnado que tiene que salir por distintas razones de su aula al pasillo. Los profesionales del centro se les dice que esto es transitorio, que no va a durar más de un mes. Esto ocurrió en septiembre, el día 11, y estamos a la fecha que estamos de diciembre. Durante las primeras semanas se ha estado trabajando sin gimnasio, sin biblioteca, sin Zoom, con falta de aseo, sin sala de profesores. Hay que trasladar al alumnado al colegio antiguo, al comedor, al aula matinal y a las actividades. No hay normalmente internet, si lo hay es de muy baja calidad, con lo cual se ralentiza mucho todos los trámites. Pero ya lo peor de todo llega cuando llega el frío y no hay calefacción, porque la caldera está en la parte del edificio que está en construcción. Pero además, como se está terminando la obra, se quitan las mamparas, con lo cual los niños están en los pasillos, con el aire de la calle, dando clases, sentados con los chaquetones, las bufandas y los guantes, en un pasillo sentados al fresquito. Entonces, se solicita que se dé una solución al ICSE, que se dote por lo menos de calefactores mientras esto ocurre. No hay instalación eléctrica, se pone, y una vez que se pone se dice, vale, pues ahora traer los calentadores. Traer los calentadores. ¿De dónde? ¿Quién los trae? No hay calentadores. Hay instalación, no hay calentadores. Hay caldera, no se puede utilizar, ¿vale? Entonces, parece ya que la obra está en su estado final. Yo traigo aquí la petición de ver qué va a ocurrir en enero. ¿Qué va a ocurrir en enero cuando vuelvan los niños al colegio? Ojalá que todo lo que yo estoy diciendo aquí sea para nada y en enero haya caldera. Ojalá, porque nos parece ya que es excesivo esto, ¿no? Por otra parte, viene la otra preocupación de las familias. En septiembre hacía muchísimo calor en el centro. Es verdad que el centro parece que está bioclimatizado y que hay un sistema de corriente que parece que va a refrescar, pero es algo que hay que prever. De hecho, la Asociación de Madres y Padres están ya preocupados por el tema y están viendo a ver qué se va a hacer. Yo quiero que se nos dé una explicación y, sobre todo, quiero que en enero estos niños puedan ir al colegio como vamos, bueno, como la gente va a su oficina y a su trabajo, vamos, con unas condiciones mínimas los niños y el profesorado. Y ya por último, respecto a 3 peticiones que nosotros hemos puesto por registro, que se nos ha contestado que se está estudiando, a 2 de ellas, que se nos conteste cuanto antes. Ya tenemos la respuesta de que se están estudiando, pero queremos la respuesta de verdad. Y hay una tercera que hemos pedido, que es relativa a la moción que pusimos de las eléctricas, que de esa no tenemos respuesta, y esa sí que se registró el 12 de diciembre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sobre las eléctricas, sé además que la gente de urbanismo está hablando con Red Eléctrica Española y Sevillana Endesa, porque además correspondía determinar el número de líneas que había de alta tensión soterradas, que parece ser que tampoco tiene mucha influencia. En algunos de los casos, señor Abad. Sobre los plenos, yo me entrego, o sea, que en esa situación lo que tratamos en la medida de lo posible es de armonizar, que es verdad que la agenda venga bien, que el marco de la gestión sea lo oportuno, que a veces un informe se retrasa y es bueno analizar que los puntos
tengan la mayor consistencia posible y el mayor estudio posible, técnica y políticamente, y por eso alguna vez ha tenido esta incidencia, y luego en algún otro caso, porque como usted bien dice, son a solicitud de los grupos que se retrasen, y como usted también ha dicho, en algún caso lo ha propuesto usted o su grupo, y como no puede ser de otra manera, la presidencia ha accedido, unas veces por uno, otras veces por otro, pero creo que es la norma habitual del desarrollo normal en el que estamos en este mandato. Trataremos en la medida posible, como no puede ser de otra manera, cumplir lo que dice el reglamento, pero esta es la realidad. Y luego, con respecto al almendral, señora Abad, ¿sabe usted lo que pasa con el almendral? Que yo no puedo hablar de oído. Yo esta mañana he dejado a una niña en el colegio del almendral en la puerta de su casa. Y entonces, como uno no puede hablar de oído, sabe perfectamente lo que pasa en el centro. Y esa situación que usted diseña, que más allá de lo que pueda interpretar y de la incluso interpretación, valga la redundancia, que tuvieron los niños ayer de sus fiestas de fin de curso con sus villancicos, con su encuentro de villancicos en el Teatro Municipal, porque también agradecieron al Ayuntamiento la situación, los padres me trasladaban la enorme gratificación que les supone que sus niños estén en ese centro con las limitaciones que están, pero ya sabiendo que cuando vengan de este trimestre van a incorporarse ya a un cole completo. A lo largo de todo este periodo, que sepan ustedes que los profesores se reúnen donde ellos quisieron reunirse, que eran en la anterior escuela, que, como usted bien dice, el comedor había que adaptarse y estaba en el anterior centro educativo, y que el ínterin de la obra llevaba como consecuencia esa incidencia, pero que si todo va bien, en un tiempo récord, el año que viene, cuando vengan de los Reyes, pues irán a un centro ya absolutamente adaptado. Tendremos otros problemas, pero ese no. Tendremos otros problemas, pero ese no. Tendremos a lo mejor la dotación del profesorado, la cualificación, la dignificación socioprofesional de los mismos o alguna falta con respecto a eso. Pero lo del edificio no. Y que usted diga aquí, dice, se incorporan a un centro en el que no hay pistas polideportivas, da la dimensión de que evidentemente usted está hablando aquí de oídas, porque si algo se abrió, lo primero cuando se abrió el centro fue la magnífica pista polideportiva, que agradecieron además el centro y a nosotros personalmente el claustro de profesores de aquellos que daban educación física. Entonces, de verdad, vamos a poner las cosas en su justo término, no alarmemos lo suficiente para generar una preocupación, porque créanme que si alguien se ha reunido con el AMPA y con el claustro antes, durante y en estos meses, han sido la delegada de Educación y yo, y es lo que me trasladan. Que es verdad que hay preocupación, pues el de un centro que sabíamos que tenía esa limitación y que esperemos, cuando vengamos de las vacaciones, que además así es como lo dispusimos en el centro y es como se dispuso desde la dirección del centro, para que además no hubiera una distorsión de que unos niños estuvieran en un sitio u otro, o deambulasen por esos largos pasillos que usted dice que es verdad, largos, amplios, modernos y adecuados pasillos de un centro que será una referencia desde el punto de vista arquitectónico, porque creo que no he visto colegios mejor adecuados que ese en mucho tiempo. Y luego a su disposición para que cuando vengamos de los Reyes, que se incorporen estos niños, yo le animo a que nos vayamos por allí, que demos una vuelta y si vemos alguna cosa que corregir, pues que la hagamos juntos, como no puede ser de otra manera, de una obra que, como usted bien sabe, no es responsabilidad del Ayuntamiento, es responsabilidad del ISE, y en la que lo único que hemos hecho ha sido exigirle que esté lo mejor posible, atendiendo pues a los déficits propios y a las demandas propias de una obra que también era compleja, en una parcela y en un grupo que tiene casi 4 líneas, en un colegio que tiene casi 4 líneas instauradas. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna cuestión? Señor San Martín. Gracias, presidente. Yo quería preguntar por 3 cuestiones. En primer lugar, ¿cuándo vamos a tener alguna memoria o informe de esa auditoría energética que se aprobó aquí en moción hace 2 años y que además, con nuestra aportación, se aprobó también hacer un plan municipal energético? Pero claro, si necesitamos 2 años para hacer una simple auditoría, ¿cuándo vamos a tener un plan energético? Y esto incidiría mucho sobre estas cuestiones que se están planteando aquí, sobre las condiciones climáticas en nuestros centros públicos, porque si tenemos un plan energético, a lo mejor podríamos empezar a pensar en otras soluciones que el Ayuntamiento podría asumir de una forma económica. Pero claro, si necesitamos 2 años para hacer una auditoría energética, ¿cuánto necesitamos para hacer un plan energético y empezar a ejecutarlo?
El segundo punto es aproximadamente alguna fecha en que podamos tener algún avance, algún documento de avance, al menos los grupos, ¿no?, sobre ese plan municipal de vivienda y suelo que se nos dijo que se estaba redactando. Y, en tercer lugar, ¿cuándo vamos a disponer también los grupos del proyecto del Parque Central, aunque sea en una versión no definitiva? Se nos dijo en la gerencia que no se nos quería facilitar versiones que no eran definitivas porque pudieran difundirse. Bueno, ¿cuándo vamos a tener una versión que podamos conocer? Y respecto a eso concretamente del Parque Central, nos gustaría saber cuánto aproximadamente va a costar el Parque Central y cómo lo va a pagar el Ayuntamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora San Martín. Mire usted, está contratada, porque además fue a la mesa de contratación, creo que acabará en el próximo mes, me dijo la delegada, la auditoría energética de las luminarias públicas, para que no me cambie yo de palabra, luminarias públicas municipales, y fruto de eso además el desarrollo de un programa de inversión futura para tener unas luminarias públicas ecoeficientes y con un mayor grado de ahorro energético y de consumo. Sobre precisamente esos edificios, que sepa usted que nos vamos a adherir a una subvención de la Agencia Pública de la Energía. Hemos ido ya a la delegada de Educación y la delegada de Urbanismo a la subvención de la Agencia Pública de Energía en torno a adecuar nuestros centros educativos a la eficiencia y ecoeficiencia de esos edificios, pero sobre todo a la eficiencia y a las inversiones que se puedan hacer, fruto de esa inversión, para que además le cueste solo al Ayuntamiento no hacer grandes inversiones, sino simplemente un marco de cofinanciación, que tendrán distintos parámetros. En unos sitios se cambiarán persianas, en otros ventanas, en otros cubiertas, analizando cada uno de los edificios y su eficiencia energética. Y sobre el documento de vivienda, irá igualmente la contratación a la mesa de contratación normal, le vamos informando acerca del mismo conforme vaya avanzando incluso el procedimiento. Y sobre el Parque Central, dos cuestiones. Se va a trasladar a los grupos una vez que estén todos los informes preceptivos, y así es como se dijo en la gerencia de urbanismo, todos los informes preceptivos, incluso por las administraciones que tienen que informar, para que tengan ustedes el documento fidedigno y no haya interpretaciones. Oye, esto puede ser, esto no puede ser, esto está abierto, esto no está abierto. No, el documento técnico que está en el expediente y sea el fidedigno, ese es el que se le da a trasladar. ¿Y cómo se va a hacer? Pues en una zona de Mairena, que tiene una gran fractura desde el punto de vista urbanístico, que va a tenderse a unir en torno a un parque. ¿Y de dónde va a salir la financiación? Vuelvo a insistir, del desarrollo precisamente urbanístico, del desarrollo inmobiliario y de las empresas que hacen efectiva un negocio jurídico, que es venir a Mairena, construir unas viviendas y construir pisos. Y eso también tiene una carga. Y esa carga viene a ingresar en el ayuntamiento lo que serían servicios o sistemas generales para ir conformando la ciudad. De esos sistemas generales, de ese dinero, se pagará el parque. Es decir, de los maireneros no. De la efectiva contribución del desarrollo urbanístico en ir generando ciudad. Y de ahí se pagará toda la inversión del Parque Central. Como es sistema general, y usted lo tiene que saber ya, porque ya tiene experiencia, como son sistemas generales, el dinero deviene del desarrollo urbanístico de esas inmobiliarias, promotores, bancos, que hacen que ingresan un dinero para la estructura general de la ciudad. De ese dinero se gasta en el Parque Central. Gracias, señora San Martín. ¿Alguna pregunta más? Señora Vela. Buenas tardes. Yo quería saber si existe algún convenio con el club de fútbol americano que está ahora mismo entrenando en el Francisco Castilla. Y si hay algún convenio ahora mismo con el ayuntamiento, si no lo hay, de qué manera están entrenando, si están pagando el alquiler de las pistas, las tasas correspondientes, y si algún técnico ha valorado pues dos cosas. Lo primero, el inconveniente que supone el que, por ejemplo, la ciudadanía, el resto de ciudadanos en Mairena no tenga ni media hora para jugar una pachanguita para alquilar, el que además el Unión Deportiva Mairena, los problemas que tiene con la utilización del campo, porque no tienen horas suficientes para todos los equipos que tienen federados, y
las botas que se usa para jugar a fútbol americano son muy agresivas con el césped del tipo que tenemos nosotros en los campos ahora mismo. Quería saber si también se ha valorado cómo van a quedar esos campos tal como están ahora mismo y después de la inversión. Y otra cosita más. Quería saber si algún club de los que vinieron a consejo del IMDC, el último consejo del IMDC, en la que se llevaron todos los convenios mediante una resolución de alcaldía, si alguno de los clubes ha firmado el convenio, porque la mayoría de ellos, por lo menos con los que yo he hablado, no están de acuerdo y no han firmado el convenio, que además ya está aprobado mediante una resolución. Gracias. Muchísimas gracias, señora Vela. Sí, no conozco yo que haya alguna imposibilidad. Sí, es cierto también que se ha incorporado ahora ya la vicesecretaria que quiere hacer una revisión de los mismos y hay un trámite administrativo acerca. Si se pueden mejorar los convenios, y los convenios, como usted bien dice, son de parte. Es decir, hay dos partes que se acuerdan el establecimiento ahora mismo. Si hay alguna que no quiere firmarlo, pues evidentemente se disolverá el convenio. Yo creo que en la medida de lo posible seguro que van a ir por el diálogo, el entendimiento y todas terminarán conveniéndose. Como usted bien dice, hay una nueva actividad, porque Mairena es muy dinámica en el ámbito deportivo y hay un grupo de personas que generan un club, que es un club de fútbol americano. Como ahora mismo la limitación que tenemos, como usted bien dice, en los campos que se puede practicar este fútbol son los que tenemos, pues ahí en uno de ellos se practica este deporte para, además, a estas personas no limitarle el uso o el acceso a una instalación deportiva pública. Se está en conversación con ellos para que se tenga igualmente el mismo trato que otra entidad deportiva de las muchas que pueden nacer ahora o en el futuro en Mairena. Y además, técnicamente, como sabe usted, el proyecto que viene de reforma de los campos de fútbol va a generar, de la capa esa, va a generar también un análisis técnico para que se pueda poner más capas para albergar este tipo de deportes, incluso el rugby, que estaba bastante fastidiado en el campo de Cavalerí. Quizá lo que hay que analizar, y en eso estoy completamente de acuerdo con usted, es la planificación deportiva, pero de todos, de los que ya están y de los que pueden venir, para que además no tengamos limitación los usuarios y los vecinos que quisieran hacer uso del mismo en alguna franja horaria, a poder también vecinos y vecinas alquilar el campo alguna vez. Por eso vamos a emplazar pues a las escuelas deportivas que ya están instaladas, a los clubes deportivos y en su planificación deportiva, al uso y a la atención que los mismos campos de fútbol tienen, porque a la Administración la conformación del número de equipos tampoco se la traslada a veces los clubes, y es bueno también analizarla. Si hay 2 benjamines, 2 alevines, 3 infantiles, 4 juveniles, 2 seniors, oye, pues tendremos también que valorar eso, porque eso es lo que después detrae que en esa planificación deportiva en la que no participa el ayuntamiento sí genera tensión sobre la instalación y tendremos comúnmente que ponernos de acuerdo todos. Gracias. Señora Vela. Vuelvo. Bueno, lo primero, en la segunda pregunta que he hecho acerca de los convenios, pues le agradezco tanto la franqueza como la ambigüedad. No sé si, no me ha quedado claro si los clubes han firmado o no. Y a la segunda tampoco tengo claro si hay un convenio o no, porque tampoco me ha contestado si hay convenio, si alquilan pistas o cómo se está haciendo. O sea, que no, siento que no han sido contestadas ninguna de las dos preguntas. Gracias. Lamento que usted haya interpretado eso, pero yo le he contestado y esto no es un diálogo de eso. Usted pregunta, yo le contesto y lamento que no le haya contestado. Creía que iba a hacer otras preguntas, no le haya satisfecho la respuesta. Señor Ajenjo. Buenos días, señor presidente, gracias. Buenos días a todo el mundo. Mire, nos trasladan desde los usuarios del Centro de Salud de Clara Campoamor que cuando por las mañanas se va a pedir número, ahí se carece de cualquier medio para resguardarse de la intemperie. Porque a pesar de que tiene uno que ir a recoger, el sistema telemático es el medio que te exigen para pedir número, hay gente que se presentan sin número y hacen cola. Uy, perdón. Y hacen colas de primera hora de la mañana, y por primera hora de la mañana se puede entender las 7 de la mañana inclusive, ¿de acuerdo? Y no tienen ningún medio de resguardarse de la lluvia. Aquí hacemos un ruego que por parte del ayuntamiento se habiliten algún tipo de marquesinas
o algún tipo de sitio habilitado para que los usuarios del centro de salud no estén a la intemperie. Que, por cierto, insisto, el otro día era lamentable ver a personas de avanzada edad a las 7:15 de la mañana haciendo sitio para que le dieran números. Eso lamento que no hubiese sido capaz de preverlo tanto la Junta como la Administración local. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que sí, que a veces los escenarios de previsión podíamos haberlo hecho. Les recuerdo precisamente que el centro de salud se inauguró estando usted en el Gobierno, con lo cual podíamos haber pensado esa situación a ambas partes. No, hemos trasladado, porque sí es verdad que tiene usted razón, en que hay una parte de gente más digital, que coge ya la cita digitalmente y eso, pero siguen existiendo muchos usuarios de avanzada edad que les gusta ir allí, lógicamente coger y requerir su número, incluso para la urgencia. Lo que le hemos trasladado a la dirección del centro es a ver si es posible que donde está la zona de aparcamiento, porque el acceso natural es por la zona Clara Campoamor, sino que en esa determinada hora la zona de aparcamiento por la que también se accede al centro, que tiene una rampa por detrás y sí tiene un soportal que pueda resguardarse la gente, pueda estar también habilitado a esas horas de la mañana cuando se incorporan al centro de eso. Si no, nosotros también estudiaremos, como no puede ser de otra manera, su ruego y a ver si podemos avanzar ese techo, porque también nos lo habían trasladado, pero desde el punto de vista también del clima, porque es verdad que el sol daba también sobre las cristaleras tan grandes y a veces también generaba un problema en verano. ¿Vale? Muchísimas gracias, señora Gijón. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues compañeros y compañeras de corporación, bueno, ¿alguien del público quiere...? No. Compañeros y compañeras de corporación, llegan días de estar con la familia, de bienestar de todos, de salud, de nuevos proyectos seguros para un año nuevo que yo les deseo que sea el mejor de sus vidas y que pasen en familia unas felices jornadas y que se diviertan y que estén alegres, porque yo creo que la vida también merece estar alegre en algún momento. Muchísimas gracias.